¿Y si os dijera que una serie de detectives puede ayudarnos a resolver uno de los mayores misterios que existen? Y no hablo de un crimen cualquiera, sino de algo mucho más grande, la propia naturaleza de la verdad histórica. Hoy vamos a tirar de un caso muy, pero que muy particular, la serie Cold Case, para entender cómo construimos nuestro pasado. A ver, la pregunta del millón es esta. ¿Cómo sabemos lo que pasó de verdad en el pasado? Muchas veces pensamos que la historia es como un libro ya escrito, una colección de hechos fijos que no se pueden cambiar. Pero, ¿de verdad es tan sencillo? Pues va a ser que no. La verdad histórica no es una cosa que encuentras y ya está, para siempre. Es más bien una comprensión, algo que vamos construyendo a partir de las huellas que nos deja el pasado. Y aquí, ojo, está la clave de todo. Esa comprensión siempre es provisional y siempre la hacemos desde nuestro presente. Entonces, ¿qué son exactamente estas huellas? Pues no son los hechos en bruto, porque a eso nunca podemos llegar directamente. Son sus rastros, documentos, testimonios, objetos e incluso, y esto es importantísimo, los silencios. Sí, aquello que se cayó, que se ocultó, también es una pieza fundamental de la historia. Y aquí es donde vemos una diferencia clave con la ciencia, por ejemplo. La ciencia avanza y una nueva verdad reemplaza a la antigua. ¡Pum! Se corrige. La historia, en cambio, juega en otra liga. No borra el pasado, lo que hace es reinterpretarlo una y otra vez. Según las preguntas que nos hacemos hoy, nuestra comprensión de lo que ocurrió cambia. Bueno, y para que todo esto se entienda de maravilla, vamos a usar una herramienta que quizá nadie se espera, una serie de televisión. Venga, vamos a meternos de lleno en el mundo de Cold Case, o como la conocimos aquí, caso abierto. A ver, la premisa de la serie es que es genial de lo simple que es y de lo mucho que nos cuenta. En cada capítulo tenemos un caso del pasado que se cerró en su día, pero algo no cuadraba, no se llegó a comprender del todo. Y lo único que tienen los detectives para empezar son esas viejas huellas, un expediente polvoriento, un objeto, una foto. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Vamos a ver cómo esta serie de ficción es en el fondo una lección increíble sobre cómo trabajan quienes se dedican a la historia. Vale, primer principio, y es fundamental. Lo que pasó, pasó. Es inamovible, no podemos viajar en el tiempo para cambiarlo. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, lo que sí cambia, y vaya si cambia, es cómo entendemos nosotros esos hechos. Y fijaos qué bien se ve esto si comparamos. En la serie, los detectives vuelven a hablar con testigos que declararon hace décadas. Pero claro, ahora les hacen otras preguntas. O escuchan a gente que en su momento fue totalmente ignorada. Pues en la historia pasa 3/4 de lo mismo. El pasado es el que es, pero el sentido que le damos, ese está en constante movimiento. Venga, vamos a por el segundo principio, que también es clave. Las pruebas, esas huellas del pasado, no vienen con un manual de instrucciones. No te dicen, la verdad es esta. Siempre hay que leerlas, ponerlas en su contexto y, sobre todo, interpretarlas. En la serie se ve clarísimo. Una sola pista, aislada, te puede llevar por el camino equivocado. Y la versión oficial, la del informe policial de la época, a menudo esconde más de lo que cuenta. Pues igualito pasa en la historia. La verdad no está en el papel, sino en la cabeza de quien lo lee, en esa lectura crítica que se hace del documento. Y con esto llegamos al meollo del asunto, el tercer principio, que responde a la gran pregunta ¿y por qué se reabren estos casos? ¿Por qué nos da por mirar otra vez al pasado? Pues la respuesta es sencilla, porque nosotros en el presente hemos cambiado, y eso nos permite hacer preguntas que antes, ¿es que ni se nos pasaban por la cabeza? A ver, pensemos en cómo va esto, paso a paso. Primero cambia la sensibilidad social, lo que pensamos sobre la justicia, el género, el racismo, todo eso evoluciona. Luego, ese cambio hace que nos empecemos a preguntar cosas que antes se daban por sentadas, que eran lo normal. Y de repente, ¡zas!, el pasado se ilumina de otra forma y vemos cosas, verdades, que para la gente de aquella época eran totalmente invisibles. Así que, a ver, está claro que Cold Case es ficción, ¿no? Pero funciona como un laboratorio perfecto. No nos enseña un hecho histórico concreto, pero sí que nos muestra a la perfección el mecanismo, el proceso mental con el que construimos una verdad sobre lo que ya pasó. Es que la serie te cuenta, como si fuera una novela, cómo se arma una verdad a partir de pedacitos sueltos. Nos enseña cómo se desmontan las versiones oficiales, que casi siempre se quedan cortas. Y sobre todo nos recuerda que a veces, lo que no se dijo, grita más fuerte que cualquier palabra. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Vamos a juntar las piezas del puzzle para entender por qué decimos que el pasado cambia, aunque lo que en realidad cambia es nuestra mirada. Hay una frase en el análisis que lo clava, de verdad. Revisar la historia no cambia los hechos, eso es imposible. Lo que sí hace es que los entendamos mejor con más matices. Es como encender una luz en una habitación que siempre estuvo a oscuras para ver una verdad que estaba ahí pero oculta. Y aquí está lo más importante de todo. Volver a interpretar el pasado no es un capricho, no es una moda, es, en el fondo, un acto de justicia,
ni más ni menos. Es un esfuerzo por dar voz y visibilidad a historias y a personas que en su momento, por los prejuicios de su tiempo, eran sencillamente invisibles. Y para terminar, el análisis nos deja con una pregunta en el aire. Si usamos este mismo método, si nos ponemos las gafas de detective de Cold Case, ¿qué casos cerrados de nuestra propia historia se verían de una forma completamente nueva si los reabriéramos hoy? Es una pregunta que, desde luego, da que pensar. Muchas gracias por acompañarnos.